Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de Re0, desde Japón a la eternidad. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo hago el vídeo. Espero que lo disfruten. Chapter 37. Propuesta y verdad. Notes. Hola, muy buenas a todos, guapísimos. Aquí Doro 703 en un nuevo capítulo de esta historia, seguimos directamente desde el capítulo anterior. Bien, desafortunadamente, después de ver las votaciones, aunque la primera opción arrasó en los 2 primeros días, la segunda opción ganó, por lo que tendré que seguir los deseos de la mayoría. Así que aquellos que querían algo como el Pantera dice ahí, lamentablemente no podrá ser. Tendrán que conformarse con lo que vendrá después. Sin más que agregar, disfruten del capítulo como siempre. Chapter Text. Regulus Cornias, o más bien el hombre que ahora se hacía llamar así, permanecía sentado frente a las escaleras que descendían hacia las profundidades de la torre. Su mirada estaba tan perdida como aquella vez en Priestella, cuando liberó a las 53 mujeres conectadas a la autoridad de la avaricia. Recordaba perfectamente ese momento. El instante en que, ayudando a derrotar a los otros arzobispos, terminó encontrando un propósito distinto. Uno que no implicaba convertirse en el monstruo que había sido el verdadero Regulus. Ahora que ocupaba por completo ese cuerpo, jamás se le había ocurrido pensar que podría perder su conexión con Emilia, sí un poco sí, pero suponía que sería en un reinicio uno que no recordaría. Con Subaru era diferente. Había asumido desde hace tiempo que tarde o temprano acabaría muriendo otra vez. Siempre había reinicios, y en este arco estaba completamente seguro de que ya había muerto al menos 2 veces. Cuando viajaban hacia la torre, probablemente uno de los disparos lo había alcanzado. Por la manera en que Subaru habló, era demasiado obvio. Y esa caverna, ese lugar se sentía como el escenario perfecto para morir. Miasma, bestias salvajes y un ambiente que prácticamente gritaba: aquí alguien va a ser partido en 2. Aún así, Subaru seguía avanzando. Después de tantas muertes traumáticas, seguía sonriendo, haciendo bromas y actuando como el mismo idiota altruista de siempre. Ese chico incapaz de poner su propia vida por encima de la de los demás. Y por más irritante que pudiera resultar, Regulus no podía evitar admirarlo un poco. Subaru no se había vuelto loco. Tal vez había necesitado ayuda externa incontables veces, pero aún así lo intentó una y otra vez hasta superar cada prueba. Quizás Regulus no valoraba tanto esos logros debido a la diferencia de edad entre ambos. Él ya no era un adolescente que pasaba el tiempo leyendo novelas ligeras y fantaseando con otros mundos. Antes de llegar allí ya había aceptado una vida mediocre. Trabajar hasta convertirse en un viejo inútil para el sistema. Que un ser superior lo transportara a otro mundo realmente no había cambiado demasiado quién era por dentro. Solo había empeorado todo. Ahora cargaba con muertes que ni siquiera recordaba y con la obligación constante de disculparse por atrocidades que jamás cometió personalmente. Subaru, al menos, tiene la oportunidad de convertirse en un héroe. El nombre de Regulus, en cambio, ya estaba grabado en la historia como el de un arzobispo genocida en masas. Había una diferencia enorme entre ambos. Una tan grande que hacía imposible que realmente se llevaran bien, incluso considerando que Subaru tenía esa absurda costumbre de perdonar a cualquiera que alguna vez intentó matarlo. Regulus sabía que probablemente era un ignorante. Solo había leído el camino de Subaru desde afuera. Podía opinar sobre sus decisiones, sí, pero jamás comprendería realmente el dolor de ser devorado vivo, congelado hasta quebrarse o morir ahorcado por cadenas llenas de puñas. Aunque, honestamente, tampoco es que su propio destino hubiera sido precisamente agradable. Sus huesos destrozados. Sus órganos aplastados. La parte inferior de su cuerpo cubierta de sangre, heces y orina. Convertirse en una masa de carne incapaz de reconocerse como humano era, sí. Quizás por eso había estado tan desesperado aquella vez. Pero ahora ya no importaba tanto. Ahora estaba allí, viajando junto a los protagonistas, poseyendo una autoridad que debería haber sido invencible incluso contra los monstruos más poderosos de ese mundo. Y en su ingenuidad, realmente creyó que eso bastaba. Hasta que recibió ese golpe. Un simple golpe. Cuando el pequeño rey seguía activo. Había resistido ataques de la espada desenvainada de Reinhard. Había levantado una maldita cordillera y estuvo cerca de borrar Priestella del mapa.
Y aún así, un solo golpe lo dejó inconsciente. Hasta parecía ridículo. El hombre que claramente era Rey Astrea era absurdamente fuerte. Aunque incluso así, Regulus seguía pensando que Reynard estaba en otro nivel. Lo verdaderamente aterrador de Reid no era su fuerza. Era su capacidad para cortar conexiones, el maldito podía atravesar al pequeño rey. Eso fue lo que permitió que aquel golpe funcionara. Lo que dejó un moretón en su mejilla. La primera vez que alguien había logrado sobrepasar una autoridad, algo que, en teoría, debía existir por encima de las propias reglas del mundo. Si Reid podía cortar conexiones, entonces, ¿qué demonios podía hacer él contra eso? ¿De verdad pensaba enfrentarlo usando únicamente corazón de león? Estaba hablando de alguien comparable a Reynard Van Astrea. El mismo Reynard que, en la historia original, había aplastado a Regulus en todos los sentidos una vez perdió la conexión con sus esposas. ¡Qué ironía! Había llegado a ese mundo con un poder supuestamente invencible, y resultó no ser suficiente. Casi quería rendirse y dejarle todo el problema a Subaru. Pero entonces apareció aquel sueño, no, ni siquiera podía llamarlo sueño. Era más parecido a una visión. Algo relacionado con aquello que había abandonado hacía mucho tiempo. El Evangelio. Ese libro que había lanzado al espacio igual que a Capella, incapaz siquiera de leerlo, deshaciéndose de la última conexión que tenía con el culto. Y aún así apareció otra vez. En esa extraña visión, él vagaba sin recuerdos por el bosque Elior hasta encontrarse con Fortuna. Aunque honestamente, se parecía más a Emilia que a Fortuna. Pero eso daba igual. Lo importante fue lo que apareció escrito en aquel libro. Un libro idéntico al Evangelio que había desechado. Autoridad necesita nuevas conexiones, cerca, no hace falta buscarlas. La autoridad de la avaricia necesitaba nuevas conexiones, o dicho de una manera mucho más simple. Necesitaba nuevas esposas. Aunque técnicamente ni siquiera tenía esposas ahora mismo. El hecho de que Emilia aceptara alojar el corazón de Regulus dentro de ella había sido más una decisión estratégica que cualquier tipo de aceptación romántica. Y sinceramente, ni él entendía por completo cómo funcionaba aquello. Corazón de León y el pequeño rey reaccionaban a cosas abstractas. Aprecio. Admiración. Vínculo. Quizás el Evangelio nunca desapareció realmente. Tal vez seguía allí, escondido en algún rincón de su mente, dándole instrucciones para conseguir aquello que más deseaba. Ni siquiera tenía claro qué era exactamente lo que deseaba. ¿Debía escuchar esas palabras y buscar nuevas conexiones? Emilia nunca le había prohibido hacerlo. Solo le había advertido que, si dañaba a alguien, ella misma se arrancaría el corazón del pecho. Una escena bastante perturbadora, sinceramente, aunque si lo hablaba adecuadamente con ella, siendo totalmente claro, tal vez entendería que una sola conexión no era suficiente y le permitiría metérsela a más personas, su corazón, claro. Cof cof. Tal vez la autoridad necesitaba múltiples conexiones para fortalecerse. Tal vez así Corazón de León funcionaría correctamente incluso contra alguien como Reid. Y si eso era cierto, entonces tendría que explicarle a más personas cómo funcionaba realmente la autoridad de la avaricia. Solo pensar en ello le revolvía el estómago. Definitivamente iba a ser una noche larga. Finalmente salió de sus pensamientos al darse cuenta de dónde estaba. La entrada a la prueba de Rey Astrea. Subaru, Emilia, Beatrice y Meili eran los únicos conscientes antes de que Reid lo derrotara si recordaba bien. Meili jamás cargaría con él. Y aunque pudiera, probablemente preferiría dejarlo tirado en algún lugar para que alguna bestia lo devore. Subaru seguramente había llevado a Julius a la sala verde mientras Emilia hacía lo mismo con Anastasia. Shaula como solo se desmayó estará bien. Aunque también existía la posibilidad de que Beatrice hubiera sido quien lo arrastró hasta allí, y por alguna razón eso le producía cierta ternura. Era extraño imaginar esas pequeñas manos jalándolo fuera de la sala de la prueba. O quizás Subaru simplemente lo arrastró de mala gana como un saco de papas. Sí, eso sonaba mucho más probable. De cualquier manera, necesitaba reunirse con los demás antes de que alguien hiciera alguna estupidez. Y justo cuando comenzó a bajar las escaleras, vio a alguien. El golpeador de Subarus de la temporada 1 subiendo apresuradamente. Julius Julius. El caballero de Anastasia al que todo el mundo había olvidado, excepto Subaru, y él. Según lo que recordaba, Julius acababa de ser derrotado por Reid hacía poco. Obviamente lo habían llevado a la sala verde para recuperarse. Y aún así estaba intentando volver. ¿Acaso era idiota?
Julius era increíblemente hábil con la espada, eso nadie podía negarlo. Si Regulus tuviera que enfrentarlo sin la autoridad de la avaricia, probablemente terminaría exactamente igual que Subaru. Golpeado, humillado y emocionalmente destruido. Aunque bueno, Subaru se lo buscó un poquito. Pero Rey Rastrea era otra cosa. Estaban hablando del primer santo de la espada. Un monstruo que manejaba la espada como si respirar fuera más difícil que blandirla. Comparado con alguien así, Julius apenas parecía un bebé sosteniendo un palillo de dientes. No había comparación posible. Regulus no quería meterse en asuntos ajenos. Si Julius deseaba subir y dejar que Reid le reorganizara los huesos por segunda vez, eso era asunto suyo. No era su caballero, no era su responsabilidad y definitivamente no era alguien por quien sintiera una obligación especial. Pero tampoco quería que luego vinieran a preguntarle por qué demonios no detuvo a Julius. Porque con la suerte que tenía recientemente, hasta capaz terminaban echándole la culpa. Fue fácil detenerlo, no hizo nada. Cuando Julius se dio cuenta de que Regulus estaba frente a él escaleras más arriba se detuvo a observarlo, el cuerpo de Regulus no parecía tener ningún daño aparte del evidente moretón en su mejilla, aparte de eso no había daño. Tú también, expresó Julius sorprendido al suponer que Regulus también había sido derrotado. Para Julius, el que antes era su enemigo y parte del culto que hizo que todos lo olvidaran, era muy fuerte. Regulus lo había demostrado en el viaje a la Torre Pléyades y en Priestella. Sabía que él era un monstruo que su espada no era capaz de derrotar, por más frustración que le diera eso, ya que si es así no sería capaz de proteger a Anastasia si Regulus decidiera traicionarlos. Pero al ver ese moretón tan evidente en su mejilla, uno que dejaría fuera de combate a la mayoría del grupo estaba en su rostro. Era una imagen desalentadora. Si Regulus cayó entonces Reid era más fuerte de lo que esperó y alivio, ya que parecía que Regulus no era un muro tan gigante como había esperado. Regulus dio un suspiro, sin saber cómo comenzar la conversación, no sabía exactamente cómo detener a un caballero con el orgullo destruido por haber sido derrotado por alguien que solo llevaba 2 palillos. ¿Te diste cuenta? Dijo Regulus, quizás esto es una señal de que deberías regresar al cuarto verde, en vez de intentar algo imposible. No, respondió de inmediato Julius manteniendo su determinación, lo intentaré nuevamente, si encuentro una manera, yo Julius. Sí, ya lo sé, caballero real de Lugúnica, un título más que merecido, interrumpió Regulus llevándose la mano a la frente, tu título no cambiará los hechos, esta segunda prueba no es algo que tu espada pueda superar. La mirada de Julius se hizo seria, apretó ligeramente los puños, las palabras de Regulus eran un golpe a todo lo que se había dedicado en su vida. ¿Qué tan seguro estás de eso? Solo debo encontrar un punto ciego. Reid confía en que no soy capaz de tocarlo, pero sé que cambiará si lo intento una vez más. Julius subió varias escaleras. Regulus alzó la mano, bloqueándole el paso con una tranquilidad irritantemente casual. Julius se detuvo por simple cortesía, o quizás porque, después de todo lo ocurrido, incluso él había comprendido que ignorar completamente a Regulus podía terminar siendo un error. ¿Qué? Dijo Julius, conteniendo sus emociones, por favor, si tienes algo más que decir, hazlo rápido. No cambiará mi manera de pensar. Mira, no quiero sonar ofensivo, sin embargo te lo diré. Es por tu bien. En verdad, me preocupa más lo que consideras ofensivo. Julius esperó una crítica, una que esperaría de alguien como él. Regresar a esa prueba e intentarlo nuevamente, dijo señalando detrás suyo con el pulgar, es desesperación. Intentas mantener tu orgullo, lo que te hizo un caballero en primer lugar. Los ojos de Julius se endurecieron al instante. ¿Desesperación? Para Julius, Regulus no entendía realmente lo que era ser un caballero. Había sido un arzobispo después de todo. Yo no. Tu espada se rompió. Interrumpió Regulus, alzando la voz. Julius quiso contraatacar, pero no tenía palabras. Tu técnica fue destruida. Tu experiencia fue aplastada. Tu confianza recibió un puñetazo directo a la mandíbula. Bienvenido al club, por cierto. Eso no es así, por más que dolieran las palabras de Regulus, era verdad. Toda su confianza fue aplastada por simples palillos. Yo no necesito tu compasión, ni tus palabras. Regulus desvió la mirada por un instante, como si estuviera organizando sus pensamientos, o intentando decidir cuánto valía la pena invertir en aquella discusión. Luego volvió a mirar a Julius directamente a los ojos. Está bien querer volver a intentarlo. Sería extraño que un caballero como tú aceptara una derrota así y simplemente se acostara de dormir sonriendo.
Nadie con orgullo haría eso. Rey te aplastó, destrozó tu espada, convirtió años de entrenamiento en una broma y te hizo sentir impotente con unos palillos. Claro que quieres levantarte y probar otra vez. Entonces, ¿por qué me detienes? Si Regulus tenía razón. Julius era incapaz de aceptar una derrota así. Tanto tiempo dándolo todo de sí para ser uno de los caballeros de Lugúnica más fuertes. Te detengo porque lo comprendo perfectamente. Porque a mí también me derrotó. Pero hay una diferencia enorme entre volver a intentarlo, y correr directamente hacia una segunda humillación impulsado por tu orgullo. Anastasia seguramente está inconsciente en la sala verde. Tu señora. La persona a la que juraste servir y proteger. Eso no tiene nada que ver aquí. Por favor, no menciones a Anastasia Sama en esto. Mi orgullo siempre será servirla. Julius no quería aceptar las palabras de Regulus. Anastasia había salido herida intentando ayudarlo. ¿No entiende lo frustrante que es ver eso? Julius opinaba que Regulus no sabía lo que era servir y proteger a alguien que valoraba tanto como Anastasia. Sí tiene que ver, siguió con su monólogo, tú estás aquí, intentando subir solo a enfrentarte otra vez contra un monstruo que, por el momento, no necesitas enfrentar inmediatamente. ¿Sabes cómo se llama eso? Soberbia. Porque en este instante estás pensando más en demostrarte algo a ti mismo que en aquello que realmente debería importarte. Un caballero que abandona a su señora inconsciente para alimentar una batalla perdida contra su propio ego, está actuando como alguien desesperado, no como su protector. La expresión de Julius flaqueó. Ahora que Regulus estaba en ese lugar deteniéndolo, ¿en verdad estaba tan desesperado? No tenía prisa para ir a pelear con Reid. Podía intentarlo cuando quisiera. En cambio, Anastasia estaba en la sala verde inconsciente. El deber de un caballero era esperar a que su señora despertara si no había peligro inmediato. Eso es, ¿de verdad estaba pensando solo en él? ¿Estaba pensando en él por encima de Anastasia? Antes de que empieces a indignarte, sí, mírame bien, dijo mientras señalaba su moretón, ese tipo me mandó a dormir de un puñetazo. ¿Crees que eso no me molesta? ¿Crees que no quiero subir ahora mismo y arrancarle esa sonrisa de la cara? Claro que quiero. Pero no iré solo, ni improvisando, ni pretendiendo que la pura voluntad va a cerrar una diferencia absurda de poder. Iré con un plan. Usando las piezas que sí tenemos en vez de lanzarme como un idiota esperando que alguien recompense mi terquedad. Porque aunque seas increíblemente talentoso, y lo eres, por desgracia para mi paciencia también eres absurdamente terco. Y ahora mismo esa terquedad te está empujando escaleras arriba, directo hacia una derrota que no ayudará a nadie. Regulus terminó, dando un gran respiro para recuperar aire. Había dado uno de esos extensos monólogos que ahora entendía que no venían del Regulus original, sino del propio cuerpo. Era extraño, pero servía para tranquilizar a las personas. Julius bajó lentamente la mirada. Se mordió el labio. Finalmente parecía que se había rendido. Regulus fue demasiado bueno con sus palabras y, en parte, tenía gran parte de la razón. Se había dejado llevar por la desesperación, y ahora que tenía la cabeza más fría, era una estupidez lo que estaba a punto de hacer. Lentamente subió la mirada, relajando su postura y sonriendo ligeramente. Lo siento, tienes razón. No debería estar aquí. Lo mejor para el grupo es que hablemos esto para encontrar una manera de superarlo. Gracias. Regulus se llevó la mano al pecho, aliviado. Si Julius hubiera seguido, no habría podido detenerlo. Será mejor que regrese con Anastasia Sama. También necesito recuperar fuerzas, dijo Julius, dándose vuelta, pero antes dio una última mirada a Regulus, ¿sabes? Te pareces un poco a Subaru. Sin darle tiempo a responder, Julius siguió bajando, mientras Regulus hacía una expresión de asco. Aparte de las bromas, no era como Subaru. Ni un poco. ¿O quizás sí? No. Ni un poco. Como si lo hubieran invocado, Subaru subía las escaleras gritando, preocupado por Julius. Subaru, al no encontrarlo en la sala verde, fue en busca de Julius, sabiendo que haría alguna tontería. Por suerte, Regulus lo detuvo. Ahora Subaru intentaba subir a Julius a su espalda porque, según él, estaba muy cansado. Julius se negaba mientras intentaba alejarse de Subaru. Una escena que le sacó una risa a Regulus. Estar en el flujo de tiempo normal tenía sus ventajas. Ahora casi todos estaban sentados alrededor de una mesa repleta de comida que parecía deliciosa. Allí estaban Subaru, Beatrice, Emilia, Meili, Shaula, Rami, algo incómodo, Regulus.
Él no había ido a la sala verde para tratar el moretón que Reid le había dejado en la mejilla. Emilia había intentado curarlo mientras se disculpaba una y otra vez por haberlo dejado inconsciente en la entrada a la sala de pruebas. También había intentado explicarle que simplemente no tenían forma de cargarlo junto con los demás. Regulus se había negado, solo dijo que iría después a la sala verde. Por más humillaciones que hubiera acumulado desde su llegada a Priestella, todavía conservaba algo del orgullo heredado del alma original de aquel cuerpo. Nadie había mencionado directamente su derrota. Probablemente por compasión. Shaula había tenido que ocultar una carcajada cuando vio el moretón de su mejilla, mientras que Subaru simplemente había señalado su rostro diciendo: un pajarito. Cuando no había ningún maldito pajarito en ningún lugar a la vista. Eso ya no importaba. Tenía hambre, por primera vez desde que llegó a ese mundo podía sentir hambre. Y ahora que tenía la oportunidad de probar platos completamente desconocidos para su paladar, no veía ninguna razón para rechazarla. Antes de que Emilia y Ran comenzaran a cocinar, Regulus le había mencionado casualmente que quería probar un poco. La reacción de Emilia fue de auténtica sorpresa. Desde que lo conocían, jamás lo habían visto comer ni beber nada. Ella entendía más o menos cómo funcionaba la autoridad de la avaricia. Regulus se lo había explicado. Por eso sus palabras la sorprendieron tanto. O quizás Emilia simplemente era demasiado inocente. Parecía ser la única persona que no había notado que Regulus ya había vuelto al flujo del tiempo, incluso cuando tenía un enorme moretón adornando su cara. De todos modos aceptó. Y así fue como Regulus terminó sentado junto a todos los demás. Subaru estaba ocupado bromeando con Beatrice. La pequeña espíritu sostenía una de sus manos mientras intentaba negar de forma poco convincente lo evidente. Realmente se querían mucho. Poco después Emilia llegó con varias bandejas mientras Ran servía té a quienes estaban sentados alrededor de la mesa. Ya está listo. Comamos mientras está caliente. Después llevaremos algo a Julius. Regulus observó de reojo a Ram. Con absoluta mala intención, la Oni había servido té a todos excepto a él. Regulus permaneció inexpresivo ante esto. Ya había dejado de sentir algo cada vez que Ran demostraba su odio, ya fuera de manera directa o indirecta. Era mejor concentrarse en seguir viviendo. Eso era mucho más importante que amargarse por culpa de una Oni molesta. Mírala comer como un animal. Subaru miró Shaula con una sonrisa divertida. La chica de cabello que parecía un escorpión estaba devorando su comida con la elegancia de un león sin manada. No como cierto señorito que fue derrotado de un solo golpe. Y luego miró a Regulus de forma extremadamente discreta. Regulus lo ignoró, simplemente tomó otro bocado. La comida estaba buena, muy buena. Pero reprimió cualquier reacción antes de que las palabras "está rico" escaparan de su boca. Ya era suficientemente extraño que estuviera comiendo con ellos, al menos podía conservar algo de dignidad. La conversación continuó mientras todos disfrutaban de sus respectivos platos. La comida estaba tan buena que Shaula terminó declarando que debía convertirse en discípula de Emilia. Según ella, era la forma perfecta de conquistar el estómago de su maestro, y después no lo dejaría dormir por las noches. Tonterías de Shaula. Sin embargo, cuando la mayoría ya estaba concentrada en comer, Regulus dejó los cubiertos sobre la mesa. Aclaró su garganta para hablar. Sé que todos están cansados por lo ocurrido recientemente. Pero tengo algo importante que decirles. La mesa quedó en silencio cuando él habló. Incluso Regulus tardó unos segundos antes de continuar, sabía que no era un tema que se podía decir a la ligera. Es sobre la autoridad de la avaricia. Al escuchar esas palabras la cuchara resbaló de la mano de Emilia. Beatrice detuvo lentamente la taza antes de que alcanzara sus labios. Ran lo observó con una mirada fría, una de esas miradas que parecían decir que, si llegaba a hacer algo sospechoso, lo borraría de esa existencia sin dudar. Meili continuó comiendo, aunque, si alguien observaba con atención, podía notar cómo una de sus manos temblaba ligeramente. Shaula siguió comiendo. Porque era Shaula, y aparentemente nada de aquello era más importante que la comida deliciosa. Subaru abrió la boca. La autoridad de la avaricia, el muro contra el que Subaru se había estrellado una y otra vez. Sabía que tenía relación con las esposas de Regulus, había llegado a esa conclusión antes de que Regulus liberara a las mujeres de la ciudad. Pero jamás logró comprender cómo funcionaba realmente. ¿Por qué era invulnerable? ¿Por qué ningún ataque podía dañarlo? ¿Por qué parecía existir fuera de toda lógica? Regulus nunca lo había explicado. Nunca.
Y ahora, después de ser derrotado por Reiras Drea, parecía dispuesto a revelar el secreto. Era difícil de creer. Oye, espera, Subaru fue el primero en reaccionar, ¿ahora? ¿Justo ahora? Después de que tu autoridad falló y terminaste con ese moretón en la cara. Es demasiado sospechoso. Regulus ni siquiera se molestó en responder al comentario del moretón. Regulus, ¿a qué quieres llegar? La voz de Emilia sonó tensa. Ella era la única persona allí que conocía el verdadero funcionamiento de aquella habilidad. Precisamente por eso se sentía nerviosa. No se lo había contado a nadie, tal vez por decisión propia, tal vez porque explicar que el corazón de Regulus estaba dentro de ella podría acarrear demasiados problemas. Sabía perfectamente cómo reaccionaría Subaru si llegara a enterarse a ese detalle. Por eso le costaba entender por qué Regulus había decidido hablar ahora. Podía seguir ocultándolo. Nadie allí era realmente su enemigo. Bueno, tal vez Subaru sí desarrollaría unos celos bastante preocupantes al enterarse, pero aparte de eso, nada cambiaría. Aunque, si todos comprendían cómo funcionaba la autoridad, quizás entenderían el valor estratégico que tenía dentro del grupo. Y quizás, solo quizás, se le permitiría establecer más conexiones. Y si no, tendría que resignarse a conformarse únicamente con Emilia, siempre y cuando Subaru no intentara matarlo primero. Lo lamento, Emilia, dijo Regulus, inclinando ligeramente la cabeza, pero he sido vencido. Reiras Drea me derrotó. Por ello, es importante que exponga lo que voy a decir, ya que será necesario para encontrar una manera de superar la segunda prueba. Emilia observó su expresión. Seguía sin comprender completamente sus intenciones, pero el brillo en sus ojos logró tranquilizarla. Al final asintió. Por favor, Regulus. Continúa. Emilia Tan. Subaru casi se atragantó con su propia saliva. ¿Vas a aceptar esto así de fácil? Ya me arruinó la comida y ahora, después de lo de Reid, Subaru. Emilia lo interrumpió. No gritó ni frunció el ceño, pero su mirada fue muy clara. Subaru se quedó callado de inmediato. Era comprensible que estuviera tan alterado. Después de todo, estaba a punto de explicar la habilidad que lo había convertido en una pesadilla para medio mundo. Bien, como comienzo, Regulus se tomó un tiempo para elegir las mejores palabras posibles. Quiero comenzar con el corazón de león. Subaru y Emilia fueron los que observaron de cerca cómo funciona, así que ya se harán una idea sobre ello. Mientras hablaba, su mirada recorrió brevemente la mesa. Cuando ocurrieron los acontecimientos de Pri Estella, había mantenido una ventaja absoluta incluso contra Reynard. Sin importar cuántas veces intentaron herirlo, sin importar qué métodos utilizaron, ninguno había funcionado. Nada. Incluso cuando finalmente se rindió, seguía siendo una existencia que no podían dañar directamente. Invulnerabilidad total, ¿no? Dijo Subaru, recordando el momento en que Regulus fingió sentir dolor después de que Reynard le hubiera golpeado la cabeza con una barra de metal. Eso ya lo sabemos todos, ningún ataque era capaz de tocarte, excepto bueno. Si ya lo sé, las mejillas de Regulus se enrojecieron ligeramente, pero siguió hablando. Eso es bastante evidente, pero el corazón de león va más allá de eso, todo, absolutamente todo es incapaz de tocarme. Polvo, viento, calor, frío, ataques punzantes, magia, otras autoridades, podría seguir, usen su imaginación, piensen en cualquier cosa y nada me llegará a tocar. Alzó una mano y señaló su pecho. Mi propio cuerpo se congela en el tiempo, es como estar en otro lugar diferente, por eso es tan extraña la sensación cuando alguien me toca, es como tocar algo y a la vez no. Emilia asintió de inmediato. A diferencia del resto, ella sí había experimentado aquella sensación de primera mano. Sí, asintió Emilia recordando cuando Regulus la ahorcó, es como convivir con el aire mismo. Cuando el corazón de león está en funcionamiento, me desvinculó de cualquier proceso natural para el ser humano. Comer, dormir, orinar, cagar y envejecer. Es la protección absoluta, que mientras siga activa me hace prácticamente inmortal. Aquello provocó algunas expresiones extrañas alrededor de la mesa. Especialmente cuando mencionó ciertas necesidades biológicas con absoluta naturalidad. Entonces, ¿por qué Reid pudo golpearte? Preguntó Ran sin rodeos. ¿A qué quieres llegar explicando todo esto? Era una pregunta lógica. Y también el motivo principal por el que estaba teniendo aquella conversación. Llegue a una suposición sobre ello. Reid, por más fuerte que sea, es incapaz de atravesar el corazón de león. El que lo hubiera logrado se debe a la segunda forma de la autoridad, lo que permite que la primera forma funcione correctamente. ¿Una segunda forma?
El corazón de león no es invencible, tiene una gran desventaja que la vuelve casi mortal si se usa por demasiado tiempo. Detiene el tiempo en mi cuerpo pero mi corazón sigue funcionando, es la única parte del cuerpo que sigue en curso. Por ello si uso corazón de león por más de 5 segundos mi corazón dejaría de latir y pierda la vida a causa de eso. En realidad, ni siquiera él estaba completamente seguro de los detalles. Poseía ciertos conocimientos básicos sobre el cuerpo humano y recordaba haber escuchado que una persona podía seguir viva durante un breve tiempo incluso después de que su corazón se detuviera. Quizás había algo que todavía no entendía de la autoridad de la avaricia. O quizás la explicación era mucho más compleja. Durante esos 5 segundos soy prácticamente intocable. Pero una vez que pasan, mi corazón continúa intentando bombear sangre mientras el resto de mi cuerpo permanece detenido. La carga aumenta progresivamente. Si insisto demasiado tiempo, terminaría muriendo. Beatrice bajó ligeramente la mirada mientras procesaba la explicación. Entonces no era una protección absoluta, supongo, murmuró Beatrice. Por eso existe la segunda forma de la autoridad de la avaricia. La atmósfera se hizo aún más densa, incluso Shaula detuvo sus movimientos por un momento. La habilidad que ustedes conocieron en Priestella no era solo corazón de león. Había otro componente funcionando simultáneamente. La curiosidad había terminado imponiéndose al resto de emociones. No tiene un nombre definido como tal, supongo que es como tener un pequeño reino y yo sería el rey, supongo que se llama el pequeño rey. Por algún motivo, esa explicación hizo que Subaru parpadeara varias veces. Regulus no estaba especialmente orgulloso del nombre. Aunque, siendo justos, no era como si él hubiera podido elegirlo. Silpi no se había equivocado. La habilidad realmente tenía ese nombre. Al otro lado de la mesa, Emilia frunció levemente el ceño. Sabía con claridad hacia dónde iba la conversación y, por esa razón, comenzó a sentirse nerviosa. Lo que seguía era la parte complicada, la que probablemente destruiría la calma de la cena. Regulus habló con un tono considerablemente más serio. Antes de continuar quiero que todos aquí tomen con tranquilidad lo que estoy a punto de decir, no quiero alterarlos ni nada por el estilo, solo necesito que entiendan que hace tiempo dejé de ser un peligro para todos ustedes, mi contrato con Emilia lo confirma, sé que algunos aquí me odian y lo entiendo, no los culparé por ello, sin embargo si queremos superar las pruebas de esta torre necesitamos toda ayuda posible, y para superar la segunda prueba me necesitan. Indiscutiblemente, entre todos los presentes, Regulus era el más fuerte, incluso por encima de Shaula. Nadie lo admitiría en voz alta, pero su utilidad durante el viaje había sido más que evidente. Había protegido al grupo en varias ocasiones. Eso debería inspirar confianza, ¿no? Pero no era tan simple. No se trataba únicamente de confianza. Los arzobispos representaban algo más retorcido. Imprevisibilidad, locura y una absoluta falta de valor por la vida ajena. Que Regulus fuera diferente no cambiaba por completo la imagen que todos tenían de él. Por más vidas que hubiera salvado desde Priestella, seguía existiendo el recuerdo de todo lo que había hecho el verdadero Regulus. Por cada persona que ayudaba, era fácil recordar las miles que habían sufrido bajo ese mismo nombre. Incluso si ahora parecía inofensivo. Incluso si estaba sentado junto a ellos compartiendo una comida. Incluso si había demostrado ser un aliado. Nada de eso borraba el pasado. Y aún así, si estaba diciendo la verdad, lo necesitaban. La segunda prueba parecía imposible para cualquiera que no estuviera al nivel de Rey Astrea. Ran cerró lentamente los ojos. Continúa. Subaru giró la cabeza hacia ella. ¿Hermana? No me malinterpretes, Barusu, respondió ella, no confío en él. Pero si realmente existe información capaz de ayudarnos a despertar a Rem, debemos escucharla. Regulus abrió la boca. ¿Quién es? La pregunta murió antes de terminar. Recordó inmediatamente que ya había utilizado ese chiste antes. ¡Qué desgracia! Si no quieren saber nada de mi autoridad, ¿puedes darnos una mejor idea, tu Subaru? Tú eres muy importante aquí, ¿no? Dijo Regulus, percibiendo perfectamente la indecisión de quienes lo rodeaban. Si tanto te repugno, debería ser suficiente con tus fuerzas para superar la segunda prueba. La provocación fue tan descarada que ni siquiera intentó disimularla. La expresión de Subaru se torció. ¿Qué acabas de decir? Lo has escuchado perfectamente. Has liderado este grupo hasta aquí, eres el especialista en milagros. Entonces adelante. Ilumínanos con una solución mejor. No uses ese tono conmigo. ¿Cuál tono?
¿El de depositar expectativas sobre alguien importante? Creí que estabas acostumbrado. Cállate. Un fuerte golpe sonó en la mesa, sorprendiendo a todos. Incluso a Regulus. Para asombro de todos, quien había golpeado la mesa fue Shaula. La mujer miraba a Regulus con una expresión completamente diferente a la habitual. Oscura, enfadada. Verdaderamente enfadada. No llames así al maestro, no pienses que porque seas del mismo grupo tengas derecho a insultarlo, no sabes de lo que es capaz. Si el maestro quisiera ahora tu cabeza estaría en el suelo. Subaru, que estaba a punto de responder por su cuenta, terminó girándose hacia ella. Aquello había sido real. Una emoción tan intensa que contrastaba con la despreocupación que Shaula mostraba normalmente. Por un instante, Subaru tuvo la sensación de estar viendo otra faceta completamente distinta de ella. Gran respuesta. Temía que uno de tus planes estratégicos consistiera exclusivamente en el poder de la amistad. Tú. Shaula. Subaru alzó la voz. La mujer se quedó inmóvil. Maestro. No vuelvas a hablar por mí, no necesito que amenaces a nadie. Aquellas palabras parecieron atravesarla. La ira se desvaneció tan rápido como había llegado. Shaula simplemente bajó la mirada. Bien. Nada más. Ni una queja, ni una excusa, solo obedeció. Subaru sintió una punzada de culpa al verla de esa manera. Comprendía que intentaba defenderlo, pero escucharla hablar de cortar cabezas con tanta naturalidad no ayudaba a aclarar quién era realmente. Cada vez que creía entenderla, aparecía algo nuevo que lo confundía todavía más. Finalmente volvió a mirar a Regulus, esta vez sin rastro alguno de humor. Ya déjate de tonterías, dilo de una vez. Bien, intentaré hacerlo más sencillo para que nadie se sienta abrumado por demasiada información. ¿Quién se va a sentir abrumado? Tú, claramente. ¿Y entonces por qué lo mencionas? Regulus, Emilia habló con una clara muestra de cansancio en su voz. Correcto, iré directo al grano. Regulus levantó una mano y apoyó un dedo sobre la mesa. Corazón de león detiene mi cuerpo en el tiempo. Luego levantó un segundo dedo. Pequeño rey impide que mi corazón colapse a causa de eso. Todos parecían estar esperando una explicación mucho más compleja. ¿Y, ya? Supongo, dijo Beatrice con evidente decepción. Ah, verán a quien elija puedo transferir la responsabilidad de ese latido a otra persona, mis ex esposas tenían un segundo corazón dentro suyo, anulando por completo los efectos negativos del primer modo de la autoridad. Es como si mi corazón siguiera latiendo dentro de otra persona, así evitando que la carga de mi corazón después de los 5 segundos, pequeño rey no afecta a nadie, solo hace que una o más personas lleven el latido de mi corazón en su cuerpo, imperceptible y no causa daño. La expresión de Subaru no cambió. Esa revelación era exactamente como él había imaginado que funcionaba la autoridad de Regulus. Entonces, si liberó a sus esposas, ¿por qué seguía siendo inmune en el viaje antes de pelear contra Raid? Subaru, inconscientemente, dirigió su mirada hacia Emilia, quien se había cubierto la cara con las manos. ¿Emilia? Supongo que eso era lo más obvio, dijo Beatrice con un último suspiro, mirando a Subaru con preocupación. Por favor, Subaru, respira. Ahora es más desagradable de lo que ya era, dijo Ram, mirando a Regulus con más desprecio del que él hubiera esperado. El hecho de que Subaru no llamara a Emilia tan era señal de que estaba profundamente afligido por algo. Y el que Emilia evitara mirarlo a los ojos solo lo empeoraban más. ¿Acaso, Emilia había tenido el corazón de Regulus dentro de ella? Notes. 5.953 palabras. Fua, el capítulo más extenso de los últimos meses. ¿Notaron la diferencia? En este capítulo, el tono de la historia cambia. Se siente más resumido, con un enfoque mayor en los diálogos de los personajes. Si revisan mi último fanfic, notarán un cambio bastante evidente entre ese y este capítulo. ¿A qué se debe eso? Pues tengo que cortar muchas partes, ya que estamos cerca de la parte que considero será mejor de este fanfic, por eso esta parte está más resumida. No es que no me guste escribir de esta manera. Si pudiera, este capítulo podría extenderse a 15,000 palabras, pero tengo que dedicarme a otras cosas aparte. No quiero volver a sentirme atrapado con este fanfic como me pasó en los primeros 20 capítulos. Además, esto se debe a que ganó la segunda opción. Esta historia perdió seriedad por su decisión. Por eso les dije que votaran con cuidado, ya que el próximo episodio determinará la dirección que tomará este fanfic.
Ah, cierto, no tiene 10,000 palabras porque, bueno, qué pereza, ya he escrito mucho esta última semana. Mejor divido el capítulo en dos, y listo. Así que, gracias por leer. Espero que este capítulo les haya sacado una sonrisa y, si no, pues, dame un pedazo de ese chocolate. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Y si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal, además de disfrutar de capítulos adelantados, te invito a darte una vuelta por mi Patreon. Gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.